Buenas chicos, chicas, hoy vengo con química. Los que se estén preparando selectividad, muy importante, este problema cayó en la selectividad de 2017 en la Comunidad Valenciana. Nos vamos a ayudar de este problema para acabar de entender lo que vamos a explicar antes, que es la ley de Le Chatelier, los cambios que producen y la influencia de algunas variables sobre un equilibrio, sobre una reacción, y nada mejor que un ejemplo para aplicarlo de forma consciente. Vamos primero a ver una serie de conceptos que tenemos que tener claros. Primero vamos a enunciar el problema. Nos da una etapa, una parte de la síntesis del ácido nítrico, y en concreto nos da la parte en la que el monóxido de nitrógeno, en presencia de oxígeno, se convierte en dióxido de nitrógeno. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que está ajustada. Nos la dan ajustada en este caso y además nos dan otro dato. Nos dicen que el incremento de entalpía de la reacción es de 113,6 kilojulios. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a detenernos aquí. La entalpía de una reacción nos dice si la reacción es exotérmica o es endotérmica. Normalmente la espontaneidad de las reacciones las tenemos de una forma más abundante en las reacciones que son exotérmicas. No obstante, hay otras variables como la energía libre de Gibbs o la entropía que nos miden de una forma más intensa si es espontánea en una reacción. Pero a grosso modo podemos decir que las reacciones exotérmicas suelen ser más espontáneas. Pero además de eso, justo para este problema lo que tenemos que tener en cuenta es otra cosa. ¿Dónde está el calor de reacción? Normalmente las reacciones exotérmicas son las que tienen un incremento de entalpía negativo, esto es una reacción exotérmica, y el calor está, por lo tanto, en los productos. Aquí tenemos una mayor cantidad de calor. En las endotérmicas, por contra, lo tendremos en los reactivos y el incremento de entalpía será positivo. Luego, este dato es muy importante para este tipo de problemas, es extremadamente importante. Vamos a enunciar la ley de Le Chatelier. La ley de Le Chatelier nos dice que ante un cambio de concentración, de presión, de volumen o de temperatura, veremos que por otra ley, la ley de Boyle-Mariotte, el volumen y la presión están relacionados y provocar un cambio en el volumen es como provocarlo en la presión. Diremos que una reacción se desplaza siempre para contrarrestar ese aumento y permanecer en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Si yo aumento la temperatura, la reacción se desplazará espontáneamente hacia donde la pueda bajar para seguir y provocar ese equilibrio que está buscando. ¿Qué quiere decir se desplazará? Quiere decir que si se desplaza hacia la derecha, conseguiremos que aumente nuestra cantidad de dióxido de nitrógeno, que esto es normalmente lo que se busca en la industria o se busca en los procesos industriales en los que tú quieres aumentar la formación de tus productos, es decir, que tus reactivos te originen tus productos. Entonces, esto es una técnica muy buena para ir cambiando variables y provocar que tu equilibrio se desplace hacia donde te convenga. Entonces, decíamos que un aumento de temperatura provocará que la reacción se desplace hacia donde la disminuya. Por lo tanto, si yo en una reacción como esta aumento la temperatura, ¿me desplazaré hacia aquí? No. Me desplazaré hacia donde tengo menos cantidad de calor, es decir, hacia los reactivos. Por lo tanto, en ese caso no estaré favoreciendo el aumento de concentración o la producción de dióxido de nitrógeno, que es lo que me conviene en este caso para este proceso. Por contra, si disminuyo la temperatura, me estaré desplazando hacia donde la puedo aumentar. Es decir, la reacción se desplazará de forma espontánea hacia donde puedo aumentar esa temperatura. Por lo tanto, en ese caso sí que se desplazará hacia la derecha. También nos dice la ley de Le Chatelier que pasa lo mismo con el volumen. Si yo aumento el volumen, indirectamente lo que estoy haciendo es disminuir la presión. Por lo tanto, la reacción se desplazará espontáneamente hacia donde pueda aumentarla y suplir esa disminución. ¿Hacia dónde puede aumentarla? Pues hacia donde haya más presencia de moles gaseosos. En este caso tenemos aquí 2 moles gaseosos más 1 mol gaseoso, 3 moles gaseosos, y aquí tenemos 2 moles gaseosos. Luego, si yo aumento el volumen, disminuyo la presión y la reacción se desplaza para suplir esa disminución, es decir, para aumentar la presión, y la aumentará donde tenga mayor número de moles gaseosos, es decir, hacia la formación de los reactivos.
De igual manera, cuando aumento la concentración de un reactivo, de un elemento de esta reacción, la reacción, valga la redundancia, se desplazará de forma automática para disminuir esa concentración. Entonces, si yo aumento la cantidad de oxígeno, la reacción se va a desplazar para disminuirlo. ¿Hacia dónde la disminuye? Hacia la formación de dióxido de nitrógeno. Lo último que nos queda es un aumento o disminución de la presión, pero que ya lo hemos comentado con el aumento o la disminución del volumen, porque están relacionadas por la ley de Boyle y Mariotte. Vamos a ver cómo resolveríamos y cómo responderíamos a este ejercicio de forma ordenada, despacio y con calma. Este es buen momento para suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Os leo en comentarios si tenéis alguna duda o si necesitáis cualquier cosita adicional. Vamos a ello. Pues bien, esto es lo que nos piden. En el apartado A nos dicen ¿qué pasará? ¿Qué le ocurrirá? Siempre estamos referenciando a la cantidad de dióxido de nitrógeno porque es lo que nos interesa controlar, es lo que necesitamos para esta etapa de producción. Nos dice ¿qué le pasará a la cantidad, a la concentración de dióxido de nitrógeno si yo aumento la concentración de oxígeno manteniendo el volumen constante? Pues como hemos dicho antes, si yo aumento la cantidad de oxígeno, la reacción se desplazará hacia donde puede disminuir esa cantidad, por lo tanto se desplazará favoreciendo el consumo de oxígeno y por lo tanto favoreciendo la producción de dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, en este caso tenemos que contestar que la reacción se desplaza hacia la derecha y por lo tanto hacia la formación de dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, favorecerá la formación de dióxido de nitrógeno. Vamos a ver la segunda, la opción, el apartado B. Nos dice ¿qué pasará si aumento la temperatura manteniendo constante la presión? Pues bien, si yo aumento la temperatura, esto también lo tendremos que escribir, según la ley de Le Chatelier, si yo en un equilibrio aumento la temperatura, la reacción se desplazará de forma espontánea para disminuir ese aumento de temperatura. ¿Hacia dónde lo disminuye? Pues depende. En este caso, como es una reacción exotérmica y por lo tanto el calor lo tengo en los productos, si yo aumento la temperatura y la reacción lo que quiere es disminuirla, se desplazará hacia la izquierda, es decir, hacia donde tiene menos aporte de calor. Por lo tanto, en este caso, como la reacción es exotérmica, se desplazará hacia la izquierda para contrarrestar el aumento. Es decir, disminuiremos la concentración de NO2. No está favorecido en esta opción. Siguiente opción, disminuimos el volumen manteniendo la temperatura constante. Disminuir el volumen es como aumentar la presión indirectamente. Si aumentamos la presión del sistema, el sistema se desplazará de forma natural para disminuir esa presión que he aumentado de forma brusca, de forma artificial. El sistema quiere disminuirla. ¿Hacia dónde se desplaza? Se desplaza hacia donde haya menos moles gaseosos. ¿Dónde hay menos moles gaseosos? Aquí tengo 2 más 1, 3. Aquí tengo 3 moles gaseosos. Mientras que aquí tengo solo 2 moles gaseosos. Entonces me desplazaré hacia donde tengo menos, es decir, hacia los productos. Por lo tanto, en este caso también favoreceremos la producción de dióxido de nitrógeno. Y la última pregunta del problema, en este caso no lo tenemos que razonar con la ley de Le Chatelier, es ¿qué pasaría si yo le introduzco a la reacción un catalizador? Pues bien, lo que le pasa a cualquier reacción cuando tú introduces un catalizador es que disminuye el tiempo en el que los
reactivos se deshacen y llegan al pico en el que se empiezan a formar los productos. No sé si tenéis clara esta curva. En una reacción yo tengo cierta energía para los reactivos y mis reactivos empiezan, cuando tiene lugar una reacción, le aporto energía y empiezan a sufrir una transformación. Aquí alcanzo la energía de activación y a partir de aquí los reactivos empiezan a formarse en productos. Depende de si tengo una reacción endotérmica o exotérmica, tendré una curva así o la tendré así. Una será espontánea y la otra no. ¿Cuál? La que tenga incremento de entalpía, que eso lo mido aquí. La entalpía la mido aquí. Si la que tenga incremento de entalpía negativa será la exotérmica y será nuestro caso. Aquí si tengo una energía de los productos menor que la de los reactivos y yo lo calculo como entalpía, sumatorio de la entalpía de los productos por su coeficiente estequiométrico menos la de los reactivos, en este caso como tengo una entalpía menor para los productos, si yo hago esta diferencia aquí me va a quedar un incremento de entalpía menor que 0, por lo tanto este será nuestro caso. Pues bien, el catalizador lo único que te determina es que esta energía de activación, este punto clave, lo encuentras antes, es decir, disminuye la energía que necesitamos y por lo tanto aumenta la velocidad de reacción. Por lo tanto, en este caso podemos decir que no influye, no tiene influencia sobre la cantidad, pero sí en lo rápido que nos aparece o se nos forma. No obstante, como en este enunciado nos piden, y en este ejercicio nos piden que cómo influirán estas 4 cosas en la producción de dióxido de nitrógeno, tenemos que contestar que no influye en la cantidad, sino simplemente en la velocidad de reacción. Pues bien, hasta aquí la ley de Le Chatelier. Veis que son muchos conceptos, son varias cositas. Insisto, si tenéis alguna duda o algo no os ha quedado claro, podéis preguntarme o en comentarios o por correo. Esto sería todo, es algo que si lo aplicáis constantemente se puede aplicar a cualquier reacción y tendríamos el mismo razonamiento. Si lo hacéis un par de veces al final os saldrá sistemático este razonamiento, es muy importante para selectividad. Cualquier cosita, ya os he dicho, nos vemos, esto es todo y hasta el próximo vídeo.